En nuevos comienzos vamos a aprender que Dios con su gracia nos da nuevo ser. La Biblia en tus manos, promesa y verdad, su voz susurrando en tu camino. Muy bienvenidos, amados hermanos, a este curso titulado Nuevos Comienzos. Hoy estudiaremos la lección número 4. ¿Qué es el pecado? ¿Y por qué separa al ser humano de Dios? Queda con ustedes el profesor a cargo de la lección, el licenciado Max Contreras, pastor de CCBM, la Iglesia Online. Muy bienvenidos a la lección número 4 del curso Nuevos Comienzos. Si has llegado hasta aquí, es porque estás en un viaje transformador, explorando las verdades eternas de la Biblia que cambian vidas. Hoy nos sumergiremos en un tema fundamental para todo nuevo creyente. ¿Qué es el pecado y por qué separa al ser humano de Dios? Este estudio no solo te ayudará a comprender la raíz de muchos problemas en tu vida y en el mundo, sino que también iluminará el camino hacia la restauración a través de Jesucristo. Nuestro objetivo es claro: que entiendas qué es el pecado según las Escrituras, cómo impacta tu relación con Dios y contigo mismo, y por qué la redención por medio de Cristo es esencial para cerrar esa brecha devastadora. En esta lección exploraremos la profundidad del pecado para que no lo subestimes. No es superficial, penetra en cada capa de nuestra existencia. Comenzaremos definiendo el pecado como transgresión de la ley de Dios, como lo expresa 1 Juan 3, 4, pero iremos más allá, desglosando sus variedades para revelar su complejidad. Primero, el pecado original, o heredado, esa condición transmitida desde Adán que nos hace pecadores por naturaleza. Dice Efesios 2, del 1 al 3, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es como una herencia o una genética espiritual que se hereda, que nos predispone al mal, explicando por qué incluso los niños muestran egoísmo innato. Luego examinaremos los pecados de comisión, actos activos de desobediencia, como los que están listados en los 10 mandamientos en Éxodo 20 del verso 1 al 17, o las obras de la carne en Gálatas 5, 19 al 21, donde se habla de idolatría, envidias, adulterio, etc. Estos nacen del corazón, como Jesús lo advirtió en Marcos 7, 21 al 23, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, dijo Jesús. En la vida cotidiana, piensa en alguien que miente para ganar ventaja laboral, un acto deliberado que erosiona la confianza y aleja de Dios. No olvidaremos los pecados de omisión, fallar en hacer lo correcto, como en Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice allí. Es la negligencia de ayudar al prójimo, por ejemplo, de Mateo 25, 41 al 46, que revela una apatía espiritual tan dañina como la acción maliciosa. Imagina ignorar a un amigo en crisis. Esa omisión acumula culpa y distancia emocional, reflejando la separación espiritual. También abordaremos pecados inconscientes o por ignorancia, mencionados en Levítico 4 del 1 al 3 y Hebreos 9, 7. Errores no intencionales que aún requieren expiación. Y por último, también abordaremos el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Finalmente veremos cómo el pecado se manifiesta en 3 formas interconectadas: pecado, entre paréntesis, desviación general; iniquidad, entre paréntesis, corrupción interna; y rebelión, entre paréntesis, desafío deliberado. Éxodo 34:7 dice acerca de Dios que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Gloria a Dios por su gran misericordia. ¿Qué sería de nosotros sin su misericordia? En esto radica nuestra esperanza. El pecado separa de Dios,
pero Cristo nos une a Él. Romanos 5:20 proclama que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Isaías 53:6 profetiza: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La cruz no es solo un evento histórico, es la solución divina a nuestra condición. Al arrepentirnos y confesar, conforme a 1 Juan 1:9, somos perdonados, restaurando la comunión con Dios. Esta lección te equipará para reconocer el pecado en tu vida, no para condenarte, sino para liberarte. Como nuevo creyente entenderás que la separación no es inevitable. La redención en Cristo es tu nuevo comienzo. Prepárate para un estudio profundo que transformará tu perspectiva y fortalecerá tu fe. A continuación, en la voz de Sharon, asistente académico del pastor Max, la lección de hoy. Muy bienvenido a la lección número 4 del curso Nuevos Comienzos. El tema de hoy es ¿qué es el pecado y por qué separa al ser humano de Dios? El objetivo de este aprendizaje es que el nuevo creyente entienda qué es el pecado, según la Biblia, cómo afecta su relación con Dios y consigo mismo, y por qué es necesaria la redención por medio de Cristo para restaurar esa relación. A modo de introducción, comencemos con esta pregunta: ¿qué salió mal en el corazón humano? Vivimos en un mundo quebrado, lleno de violencia, injusticia, engaño y dolor. Pero la raíz de este mal no está afuera, sino adentro, en el corazón humano. La Biblia llama a esta condición pecado y enseña que todos los seres humanos han sido afectados por él desde la caída de Adán y Eva. El pecado, del término amartía en griego, que significa errar el blanco o fallar al estándar de Dios, es fundamentalmente una rebelión contra la santidad y la voluntad de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras se distinguen varias categorías o aspectos del pecado basados en su origen, naturaleza, consecuencias o manifestaciones. Estas distinciones nos ayudan a entender su profundidad y cómo Dios lo aborda. Bien, veamos. Si el pecado representa algo tan fatal para la vida humana, comencemos entonces por preguntarnos, ¿qué es el pecado? Básicamente el pecado es transgresión de la ley de Dios. Dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero esto es mucho más profundo y complejo, y como dije en la introducción, contiene variables importantes que debemos comprender bíblicamente para una mayor conciencia de pecado y libertad del mismo. Desglosemos este tema acerca de la variedad de pecados. Número 1. El pecado original, o pecado heredado. Definición del mismo. Este es el pecado inherente a toda la humanidad como resultado de la caída de Adán y Eva. No es un acto personal, sino una condición espiritual transmitida que nos hace pecadores por naturaleza, inclinados al mal desde el nacimiento. Romanos 5:12, versión NTV, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Esto implica, según lo expresa Efesios 2:1-3, en resumen dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El texto involucra a toda la humanidad, es decir, el pecado se encuentra en un estado universal en todo ser humano. Número 2. Pecados de comisión. Estos son actos activos de desobediencia. Su definición son acciones deliberadas que violan los mandamientos de Dios, es decir, hacer lo que está prohibido. Textos bíblicos que hacen referencia a este tipo de pecado: Éxodo 20, del 1 al 17, los 10 mandamientos listan pecados como idolatría, asesinato, adulterio, robo, etc. Verso 13 dice: no matarás. Gálatas 5, 19 al 21 nos presenta la siguiente nómina de pecados, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que implica los pecados de comisión es que estos son pecados externos que se cometen conscientemente, pero nacen de un corazón pecaminoso. Jesús dijo en Marcos 7:21-23, «Porque de dentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre». Luego están, número 3, los pecados de omisión. Fallar en hacer lo correcto. Definición: no hacer lo que Dios manda, es decir, negligencia o fracaso en cumplir con el deber moral o espiritual. Textos bíblicos que hacen referencia a este tipo de pecado son Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el juicio de Mateo 25:41-46, Jesús condena a los que omitieron ayudar al prójimo. «Apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer». Agrega Lucas 12:47-48, «El siervo que, sabiendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes». Esto implica que el pecado no solo es acción, sino también inacción, destacando la responsabilidad personal. Número 4. Pecados inconscientes o ignorantes. Pecados por error o debilidad. Definición: pecados cometidos sin plena conciencia o intención maliciosa, pero que aún violan la ley de Dios. Incluyen errores involuntarios o debilidades humanas. Textos bíblicos que hacen referencia a este tipo de pecados son Levítico 4:1-3 y 13-14. Describe las ofrendas por el pecado por hierro, error. Números 15:22-29 diferencia entre pecados por ignorancia, que requieren presentar sacrificio ante Dios, y los deliberados. Versículo 30. La persona que hiciere algo con soberbia será cortada de entre su pueblo. Hebreos 9:7 refiere a los sacrificios por los pecados cometidos por ignorancia del pueblo. Versión NTV dice: «Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia». Esto implica que Dios provee gracia incluso para estos, pero enfatiza la necesidad de arrepentimiento. Dice el Salmo 19:12, «¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos». Y número 5. Pecado imperdonable o blasfemia contra el Espíritu Santo. Su definición es un rechazo persistente y endurecido de la obra del Espíritu Santo, que lleva a una impenitencia final y eterna. No es un acto aislado, sino un estado de corazón que rechaza la salvación. Textos bíblicos que hacen referencia a este tipo de pecado. Mateo 12:31-32 dice: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada». Primera de Juan 5:16-17 dice: «Hay pecado de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte». Entre paréntesis, interpretado por algunos como el rechazo final del Evangelio. Hebreos 6:4-6. Resumido, dice: «Aquellos que gustaron del don celestial de la salvación y recayeron, no pueden renovarse al arrepentimiento». La implicancia de esto es que este tipo de pecado, descrito en dichos textos bíblicos, advierte sobre las consecuencias eternas de este tipo de pecado. Pero la Biblia asegura que quien se arrepiente no ha cometido este pecado.
Juan 6:37. Todo pecado merece muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo lo vence por gracia. Romanos 5:20 y 21 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Finalmente, es importante comprender que todos los tipos provienen de la misma raíz, el orgullo y la autonomía humana, tal como lo expresa Génesis 3:5. La solución es el sacrificio de Cristo en la cruz. Al arrepentirnos y pedir perdón, gracias a ese sacrificio somos perdonados. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por último, luego de ver algunos de los tipos de pecados que nos expresa la Biblia, ahora veamos cómo todo tipo de pecado y maldad se expresan de tres maneras, como iniquidad, pecado y rebelión. Por eso, la palabra de Dios dice que Él perdona estas tres cosas al hombre. Analicemos en profundidad. Permíteme desglosar esto paso a paso, usando definiciones bíblicas y ejemplos. Recordemos que en el Antiguo Testamento los términos hebreos principales son chaptá, pecado, errar el blanco, avón, iniquidad, perversidad o torcedura, y pesha, transgresión o rebelión, rebelión deliberada. En el Nuevo Testamento, equivalentes griegos como hamartía, pecado, anomía, iniquidad, y parabasis, transgresión, refuerzan estas ideas. Todos caen bajo el paraguas del pecado general, Romanos 3:23, pero con énfasis distintos. Veamos. Número 1. Definición de pecado del hebreo chaptá o del griego hamartía. Su concepto principal es, el pecado es el término más amplio, refiriéndose a cualquier fracaso en cumplir con el estándar perfecto de Dios, como errar el blanco o desviarse del camino recto. Incluye tanto actos involuntarios como voluntarios y abarca errores, debilidades o desobediencias. Textos bíblicos clave. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Salmos 51:2. David ora. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. En resumen, es la raíz de toda separación de Dios, pero no siempre implica una rebelión intencional. Puede ser un desacierto o debilidad humana. Número 2. Definición de iniquidad. Del hebreo, avón, y del griego, anomía. Su concepto principal es, la iniquidad va más allá del acto aislado. Se refiere a una condición interna de perversidad, torcedura moral o corrupción arraigada. Implica una elección premeditada y persistente en el mal, como una deformidad espiritual que distorsiona lo bueno. Textos bíblicos clave. Salmos 32:5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesé mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En resumen, es más profunda que el pecado simple. Representa una inclinación habitual al mal, como una maldad inherente que genera culpa acumulada. Cuando digo que la iniquidad genera culpa acumulada, me refiero a que este término bíblico, iniquidad, no describe solo un pecado aislado o momentáneo, como un error ocasional, sino una condición más profunda y persistente de maldad interna que se acumula con el tiempo, aumentando la carga de culpa ante Dios. Es como una deuda espiritual que crece porque la iniquidad implica una torcedura moral habitual,
una inclinación repetida al mal que no se resuelve fácilmente sin arrepentimiento. No es solo hacer algo malo, sino ser torcido en el corazón, lo que lleva a pecados repetidos, y por lo tanto, a una culpa que se acumula, como capas, agravando la separación de Dios. 3. Definición de rebelión. Pesha o parabasis. El concepto principal es que la rebelión es un acto deliberado de rebeldía contra la autoridad de Dios, como una transgresión intencional. No es solo un error, sino una violación consciente de la ley divina, similar a una traición o revuelta. Los textos bíblicos clave son 1 de Samuel 15:23, que dice, «Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey». Éxodo 34:7, que guarde misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. E Isaías 1:2, «Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, mas ellos se rebelaron contra mí». En resumen, enfatiza la voluntad y la hostilidad. Es como cruzar la línea a sabiendas, lo que la hace más grave en términos de juicio divino. Los tres términos son parecidos, pero tienen diferencias y relaciones. Primero, no son idénticos, aunque a menudo se usan intercambiablemente en traducciones modernas. Por simplicidad, la Biblia los distingue para resaltar grados de intencionalidad y profundidad. Por ejemplo, el pecado es el paraguas general, cualquier desviación. La iniquidad añade un elemento de corrupción interna y persistencia. La rebelión destaca la rebeldía activa y relacional contra Dios como Rey. La relación entre estos términos es que todos provienen de la misma raíz pecaminosa, descrita en Génesis 3, y uno puede llevar al otro. Un pecado no confesado puede convertirse en iniquidad y la iniquidad en rebelión. Como dice Salmos 32:5, David confiesa los tres, mostrando que Dios los perdona por gracia, pero la rebelión es comparada a la adivinación, pecado grave, porque rechaza directamente la soberanía de Dios. Para terminar, veamos las implicaciones teológicas de lo que hoy hemos estudiado. Estas distinciones nos ayudan a entender la depravación humana que describe el apóstol Pablo en Efesios 2, del 1 al 5, y además la necesidad de redención. Jesús carga con todo, pecados, iniquidades y rebeliones. Isaías 53:6 dice, «Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros». Esto nos brinda gran esperanza de perdón y salvación, pero debemos tener muy en cuenta que la rebelión persistente puede endurecer el corazón. Así lo advierte Hebreos 3, del 13 al 15, versión NTV. «Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron». Por último, veamos brevemente qué opina la psicología y la sociología acerca del pecado. La psicología reconoce que existen patrones de conducta destructivos, adicciones y compulsiones que el ser humano no puede controlar por sí solo. La Biblia lo explica como el poder del pecado en la naturaleza caída. La sociología muestra cómo la corrupción, la violencia, la codicia y el egoísmo afectan a todas las culturas humanas. Estas realidades corroboran la doctrina bíblica del pecado universal. En el mundo antiguo,
existían sacrificios para apaciguar a los dioses. Sin embargo, solo en la Biblia se revela a un Dios que provee Él mismo el sacrificio por el pecado, Jesucristo. Terminamos con algunas aplicaciones prácticas para el creyente. Reconoce que el pecado no es solo una conducta exterior, sino una actitud interna que debe ser tratada espiritualmente. No justifiques ni minimices tus faltas. Confiesa y arrepiéntete con sinceridad. Acepta que necesitas a Jesús como Salvador, no solo como ejemplo moral. Recibe la libertad del pecado por medio del perdón de Cristo y la obra del Espíritu Santo. El llamado espiritual o reflexión final de esta lección es: el pecado es real, pero también lo es la gracia de Dios. Nadie puede salvarse a sí mismo, pero Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Estás dispuesto a reconocer tu necesidad de perdón y permitir que Jesús te limpie? Él no vino a condenarte, sino a darte vida nueva, un nuevo comienzo. Muchas gracias por vuestra atención. Nos volveremos a encontrar Dios mediante en la próxima lección. Bendiciones. Muchas gracias por vuestra valiosa atención. No olvides realizar tu evaluación y tomar nota de todos los interrogantes que se te hayan presentado, para enviarlos a la Secretaría Académica para luego ser respondidos por el pastor. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en la próxima lección. Bendiciones. En la oscuridad, Él te hizo salir. Con cada palabra te vuelve a escribir. Ya no eres el mismo, comienza a brillar. La historia es nueva y vas a avanzar. Respira profundo, escucha su voz. Él guía tus pasos, tu Padre, tu Dios.